Queridos hermanos y hermanas en Cristo, antes de adentrarnos en este enriquecedor viaje a través de las Escrituras, les invito cordialmente a suscribirse al canal Full Crecimiento Ya. Activando las notificaciones, recibirán inspiración diaria para fortalecer su fe y caminar más cerca de Dios. Ahora, sumerjámonos en la poderosa palabra de Dios. El poder es un tema central en las Sagradas Escrituras, manifestándose de diversas formas a lo largo de la historia bíblica. Desde la creación del universo hasta la redención de la humanidad, el poder de Dios se revela como una fuerza transformadora y vivificante. En este texto, exploraremos las múltiples facetas del poder divino y cómo podemos experimentarlo en nuestras vidas cotidianas. Comencemos con el relato de la creación en Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1, versículo 1. Esta simple pero profunda declaración nos muestra el incomparable poder creativo de Dios. Con su palabra, trajo a la existencia todo lo que conocemos y mucho más allá de nuestra comprensión. Este poder creativo no se limita al pasado distante, continúa manifestándose en nuestras vidas hoy. Como nos recuerda el salmista, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, Salmos 33, versículo 6. El poder de Dios no solo se manifiesta en la creación, sino también en su capacidad para sostener y mantener todo lo que ha creado. En Colosenses 1, versículo 17, leemos, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Este versículo nos recuerda que el poder de Dios no es una fuerza distante o impersonal, sino una presencia activa y sostenedora en cada momento de nuestra existencia. A medida que avanzamos en las Escrituras, encontramos numerosos ejemplos del poder de Dios obrando en la historia humana. Pensemos en el éxodo de los israelitas de Egipto. Dios demostró su poder sobre la naturaleza y sobre los dioses falsos de Egipto a través de las 10 plagas. El clímax de este despliegue de poder divino fue la división del Mar Rojo, permitiendo que los israelitas escaparan de sus perseguidores. Moisés extendió su mano sobre el mar, y Jehová hizo que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Éxodo 14, versículo 21. Este evento no solo demostró el poder de Dios sobre la naturaleza, sino también su poder para liberar a su pueblo de la opresión. Es un tema recurrente en las Escrituras, el poder de Dios se manifiesta para liberar, redimir y restaurar. Avanzando en la historia bíblica, encontramos innumerables ejemplos del poder de Dios obrando a través de individuos. Pensemos en David, el joven pastor que derrotó al gigante Goliat. David no confiaba en su propia fuerza, sino en el poder de Dios. Sus palabras resuenan a través de los siglos: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. 1 Samuel 17, versículo 45. El poder de Dios no solo se manifiesta en grandes hazañas y milagros espectaculares. A menudo, se revela en la quietud y la aparente debilidad. El profeta Elías experimentó esto de primera mano. Después de una dramática victoria sobre los profetas de Baal, Elías huyó al desierto, sintiéndose solo y derrotado. Allí, Dios se le reveló, no en un viento fuerte, ni en un terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. 1 Reyes 19, versículo 12. Este pasaje nos recuerda que el poder de Dios a menudo se manifiesta de maneras sutiles y sorprendentes. En el Nuevo Testamento, vemos el poder de Dios manifestado de la manera más extraordinaria, en la persona de Jesucristo. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1, versículo 14. En Jesús, vemos el poder de Dios encarnado, caminando entre nosotros, sanando a los enfermos, resucitando a los muertos y, en última instancia, venciendo a la muerte misma a través de su resurrección. Los milagros de Jesús son manifestaciones poderosas del amor y la compasión de Dios.
Cuando sanó al ciego de nacimiento, Juan 9, no solo restauró la vista física del hombre, sino que también abrió sus ojos espirituales para reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. Cada milagro de Jesús es una demostración del poder de Dios para restaurar, sanar y transformar. Pero el mayor despliegue del poder de Dios en el Nuevo Testamento, y de hecho en toda la historia humana, es la resurrección de Jesús. Pablo describe este poder en su carta a los Efesios, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, Efesios 1, versículo 19 y 20. La resurrección de Cristo no solo demuestra el poder de Dios sobre la muerte, sino que también asegura nuestra propia resurrección y vida eterna. Este mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos está disponible para los creyentes hoy. Pablo ora para que los efesios conozcan cuál es la esperanza a que Él los ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, Efesios 1, versículo 18. Esta es una verdad transformadora, el poder que creó el universo, que dividió el mar rojo, que resucitó a Cristo, está disponible para nosotros hoy. Pero, ¿cómo experimentamos este poder en nuestras vidas cotidianas? La Escritura nos da varias claves. En primer lugar, debemos reconocer nuestra dependencia de Dios. Como dijo Jesús, separados de mí nada podéis hacer, Juan 15, versículo 5. Esta no es una declaración de nuestra debilidad, sino una invitación a conectarnos con la fuente de todo poder. En segundo lugar, experimentamos el poder de Dios a través de la fe. Hebreos 11, a menudo llamado el Salón de la Fe, está lleno de ejemplos de personas que experimentaron el poder de Dios a través de su fe. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz, Hebreos 11, versículo 30 y 31. La fe no es una fuerza mágica, sino nuestra conexión con el poder de Dios. En tercer lugar, experimentamos el poder de Dios a través de la oración. Santiago nos recuerda, la oración eficaz del justo puede mucho, Santiago 5, versículo 16. La oración no es simplemente pedir cosas a Dios, es alinear nuestros corazones y mentes con su voluntad, permitiendo que su poder fluya a través de nosotros. Cuarto, experimentamos el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Jesús prometió a sus discípulos, pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra, Hechos 1, versículo 8. El Espíritu Santo no solo nos da poder para testificar, sino también para vivir vidas santas y fructíferas. Es importante recordar que el poder de Dios no siempre se manifiesta de la manera que esperamos o deseamos. Pablo experimentó esto de primera mano cuando oró 3 veces para que Dios le quitara su aguijón en la carne. La respuesta de Dios fue, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, 2 Corintios 12, versículo 9. A veces, el poder de Dios se manifiesta no eliminando nuestras dificultades, sino dándonos la fuerza para perseverar a través de ellas. El poder de Dios también se manifiesta en la transformación de nuestro carácter. Pablo escribe a los Gálatas sobre el fruto del Espíritu, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, Gálatas 5, versículo 22 y 23. Estas cualidades son evidencia del poder transformador de Dios obrando en nuestras vidas. Finalmente, el poder de Dios se manifiesta en y a través de la Iglesia. Pablo ora para que los efesios sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, Efesios 3, versículo 18 y 19. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, está llamada a ser un testimonio vivo del poder transformador de Dios en el mundo.
En conclusión, el poder de Dios es una realidad constante y transformadora en nuestras vidas. Desde la creación hasta la redención, desde los grandes milagros hasta las transformaciones sutiles del corazón, el poder de Dios está obrando. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a vivir en este poder, a ser canales de Él en el mundo y a confiar en Él en todas las circunstancias de la vida. Que podamos, como Pablo, llegar a conocer a Cristo y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Filipenses 3, versículo 10. Que nuestras vidas sean un testimonio del poder transformador de Dios, para su gloria y para la bendición de los demás. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu incomparable poder que se manifiesta en toda la creación y en nuestras vidas. Gracias por tu poder creador que nos dio la vida, por tu poder redentor que nos salvó a través de Cristo, y por tu poder santificador que nos transforma día a día. Señor, te pedimos que nos ayudes a vivir en la realidad de tu poder. Que podamos experimentar tu poder en nuestras debilidades, tu fuerza en nuestros momentos de flaqueza y tu guía en nuestros momentos de confusión. Que tu poder se manifieste en nuestras vidas de tal manera que otros puedan ver tu gloria. Usa nuestras vidas, Señor, como instrumentos de tu poder en este mundo necesitado. Bendice a cada persona que lea estas palabras. Que puedan experimentar tu poder de una manera fresca y transformadora. Que sus vidas sean testimonios vivos de tu poder y tu amor. En el poderoso nombre de Jesús oramos. Amén. Queridos amigos, que estas palabras hayan sido de bendición para sus vidas. Les recuerdo nuevamente la invitación a suscribirse al canal Full Crecimiento Ya y activar las notificaciones. Así podrán recibir más contenido inspirador como este para su crecimiento espiritual. Que Dios los bendiga abundantemente.